Hola, bueno, espero que se encuentren bien. La idea es un poquito explicar en este video algunas diferencias, ¿tá? Y explicar el procedimiento de lo que es el sistema perspectivo cónico, que fue el que empezamos en el último presencial. Entonces ustedes tienen ahí un repartido que se les entregó en el presencial y que lo tienen en CREA, donde comenzamos el abordaje en lo que es la perspectiva cónica, ¿tá? Perspectiva cónica por cómo es la forma de la perspectiva en sí, que tiende a deformarse esa perspectiva, ¿tá? Si nosotros tenemos dos situaciones de un elemento igual, acá esto está hecho a mano, totalmente a mano alzada, no está hecho con medidas. Tenemos una situación de un cubo con aristas que son paralelas entre sí, ¿tá? Tenemos un volumen, es decir, una tridimensionalidad. Y acá tenemos la misma situación, lo único que, por un lado, tenemos una situación de perspectiva isométrica, lo que ustedes ya venían trabajando antes, obviamente, hecho a mano y hecho con regla, queda totalmente diferente, mucho más preciso, más prolijo, pero como para explicar está bien. Entonces tenemos la tridimensionalidad, ¿tá? Perspectiva isométrica, donde hay aristas que son paralelas entre sí, ¿tá? Si nosotros damos continuidad a estas líneas, nunca se van a tocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la situación de ese cubo, pero miren acá, ¿qué va a pasar con las aristas? Da la sensación que si nosotros las continuamos, esas líneas se chocan, ¿sí? Se van a unir en un punto, ¿tá? Acá estamos hablando de una representación en perspectiva cónica, y acá tenemos un ejemplo en perspectiva isométrica. Que es el ejemplo que ustedes venían trabajando anteriormente, ¿tá? Perspectiva isométrica, que es la tridimensionalidad. Nosotros lo que estuvimos trabajando es desplegar las caras por separado y poder representar los diferentes puntos de vista por separado de cada uno de los volúmenes. Cómo se ve de frente, de arriba y de costado. ¿Para qué? Para llegar con mejores condiciones a la hora de poder empezar a trabajar este sistema de representación, que en realidad, ahí se movió todo, en realidad es el sistema de representación que mejor se adapta a cómo nosotros vemos los objetos en la realidad, es decir, cómo los vemos y podemos representarlos en este sistema de una forma más similar, ¿tá? Si nosotros vamos a utilizar y queremos representar un trabajo más realista, la perspectiva isométrica sí nos va a ayudar a representar volúmenes, pero no se va a adaptar tanto a poder representar esa deformación perspectiva que tienen los volúmenes por momentos, que no es tan acertada como nosotros lo vemos en la realidad. Entonces, nos va a ayudar a representar mayores aciertos a la hora de representar en una hoja lo que vemos en el plano bidimensional. Entonces, un poquito lo que estuvimos haciendo en el presencial fue, les mostré algunos ejemplos acá. Habíamos hablado de que habían dos tipos de perspectiva: perspectiva cónica frontal y perspectiva cónica oblicua. Tenían dos características estas perspectivas. ¿Qué pasaba con estas características? Todo iba a depender de dónde se situara el observador ante una construcción o un objeto, ¿no? Entonces, si miramos acá, a ver si puedo ampliar un poquitito. Acá tenemos una personita vista desde arriba y tenemos una figura que es un cuadrado. En realidad, como está representado de arriba, se representa como cuadrado, pero es un cubo en realidad, ¿sí? Está representado solamente la cara
visto de arriba. Entonces, en una perspectiva central o frontal, como lo dice la palabra, tenemos una cara que es totalmente frontal al observador, ¿tá? Una cara vertical, ¿sí? De ese cubo. Entonces, para una perspectiva oblicua, ¿sí? Miren que tenemos acá los ejemplos que habíamos puesto, central o frontal o oblicuo. En la oblicua, ¿qué va a tener frontal al observador? Una arista, ¿tá? Es decir, una línea arista va a ser la frontal al observador, ya no va a ser una cara frontal, ¿tá? Lo que le va a permitir ver dos caras mirando de frente, ¿tá? Si esto lo llevamos a una fotografía, ¿tá? Vemos acá. Acá tenemos el ejemplo, no sé si se puede observar bien ahí, que es como una especie de pasillo. ¿Vieron esta forma como de cono? De ahí lo que es el nombre de la perspectiva cónica, por la forma de la perspectiva que tiende a deformarse, ¿tá? Entonces, si vemos esta cara del fondo, donde viene en el fondo hay como una especie de puertita, ¿tá? Acá tenemos una cara frontal. Nosotros siempre estamos de este lado, ¿verdad? Como que fuésemos la persona que saca la foto. Entonces, esta cara es frontal al observador, ¿tá? Si damos continuidad a líneas, ¿tá? A las líneas que dan la forma de cono, por ejemplo, me voy a situar aquí y voy a trazar, ¿tá? Trazo las líneas superiores y líneas inferiores, ¿tá? Estas líneas que yo estoy trazando acá se llaman líneas fugantes, que son uno de los elementos principales que conforman la perspectiva cónica. ¿Ah? Yo acá tracé solamente 4, tracé 2 superiores y 2 inferiores, pero en realidad hay tanta cantidad de líneas fugantes como lo requiera el diseño. Por ejemplo, acá sobre los bancos, como para saber la altura de los bancos. Si ustedes observan hacia nosotros, los bancos que están más cerca a nosotros van a ser los más grandes, ¿tá? Y a medida que se van acercando hacia el centro, ¿tá? Hasta esa zona acá del centro, van siendo más chiquititos. Y en realidad nosotros sabemos que esos bancos son todos de la misma medida, pero por las características de la perspectiva cónica, a medida que se van alejando a nosotros, se van representando o se van percibiendo como más pequeñitos, ¿ah? Eso sucede por esa deformación perspectiva como de alejamiento, de profundidad. La perspectiva cónica es lo que nos permite representar una profundidad que la perspectiva isométrica no nos permite, ¿tá? ¿Por qué? Porque justamente representa las aristas en paralelo, ¿tá? Entonces, líneas fugantes, ¿tá? Voy a achicar otro poquito. Líneas fugantes, si volvemos a la parte inicial de la fotocopia, tenemos por acá los elementos que forman parte de la perspectiva, los que constituyen una perspectiva cónica. Entonces tenemos el observador, la persona que observa desde un punto de vista determinado, ¿tá? El punto de vista, el plano de cuadro, es decir, nuestra hoja donde estamos trabajando, la línea del horizonte, ¿tá? Que es esa línea horizontal que separa el mar o la línea que separa el mar de la tierra, podría decirse. Yo creo que se puede identificar perfectamente cuando vamos a la playa, ¿tá? Y miramos como hacia el horizonte, mirando de frente al el agua, ¿no? Esa línea donde termina el mar y empieza el cielo. Bueno, a esa línea se le dice línea del horizonte, ¿tá? Que es la línea más alejada al observador. Y en realidad no es una línea física, es una línea imaginaria, ¿tá? Que se representa siempre en horizontal. Líneas fugantes y puntos de fuga. Puntos de fuga, ¿cuál va a ser? ¿Ah?
Nosotros acá lo que hicimos fue trazar algunas fugantes, líneas fugantes. ¿Vieron acá donde convergen esas líneas fugantes? Ahí donde se unen esas líneas fugantes es donde va a formarse el punto de fuga. Punto de fuga, que ahí lo puedo abreviar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente fugan esas líneas hacia ese lugar, donde se van a unir. ¿Tá? El punto de fuga, una vez que lo hallamos, vamos a encontrar, vamos a ver otra regla, la ubicación de la línea del horizonte. En horizontal es una línea que no es una línea física, nosotros la utilizamos para realizar el trazado técnico, pero en realidad no existe en la realidad. Línea del horizonte, la abreviamos así: punto de fuga, línea fugante. Son los tres elementos principales a trazar en esta perspectiva cónica. Acá estamos hablando de una perspectiva cónica central, ¿tá? Cuando nosotros tenemos una pared frontal a nosotros, ¿sí? Acá arriba ya hablamos de una perspectiva cónica oblicua, pero eso lo vamos a explicar ahora en un ratito. Para explicar este tipo de perspectiva, ¿cómo vamos a hacer? Voy a agarrar una hojita. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un cubo, cara frontal, ¿verdad? Cara frontal. Lo voy a hacer más grande, si no, no se va a entender. No vemos ninguna cara, sabemos que ese cubo tiene otras caras. El punto de fuga para una persona que está totalmente frontal a ese cubo, el punto de fuga va a estar en el medio. Es decir, que si el punto de fuga está en el medio, la línea del horizonte va a estar a la mitad. Lo voy a marcar en rojo para no marear a nadie. Acá el observador, es decir, la persona está mirando hacia el frente sin inclinar la vista hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una vez que hacemos la cara frontal del cubo, lo que vamos a hacer es marcar las líneas fugantes hacia el punto de fuga. Ahí. Acá. Y acá. ¿No? Si nosotros dejáramos esto así, da la sensación que es una pirámide vista de arriba, ¿tá? Con sus caras inclinadas. Pero en realidad nosotros lo que queremos hacer es un cubo con las caras no vistas. Las de adentro son las no visibles. Entonces, estas líneas tienen que estar representadas con línea discontinua, ¿tá? Vamos a suponer que tenemos que darle definición a las caras, ¿tá? Cara de arriba, cierro acá de forma horizontal, ¿sí? Acá bajo de forma vertical hasta que choca con la fugante. Lo mismo en las demás. Esto puede ser como una especie de habitación. ¿Ah? Entonces tengo cara frontal, las caras internas de arriba, laterales y el suelo sería la base. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Como estas aristas no se ven, ¿qué es lo que me va a quedar a mí? Lo voy a pasar en limpio acá, ¿eh? Voy a hacer la misma línea del horizonte para no marear. Punto de fuga. Yo acá no estoy utilizando medidas, estoy haciendo con medidas al azar. Bueno, me quedo un cubo acá. Tendría que haber trabajado con un lápiz. Que va a ser mejor. Se me pasó esta partecita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir. Más suavecito, voy a hacer acá. Lo mismo, el mismo procedimiento que hice acá, lo voy a hacer acá. Suave.
y defino de forma horizontal la cara superior. ¿Tá? ¿Qué va a pasar? Como son caras no visibles, yo tengo que empezar a trazar con líneas discontinuas. Son esas rayitas que hacemos para indicar que algo está ahí, pero que no lo puedo ver. En este caso, ¿por qué no lo puedo ver? Porque la cara frontal no me va a permitir verlo. Esas de ahí. Bien. Entonces yo tengo la cara frontal y tengo cara superior, cara laterales y la base. Las fugantes siempre se representan con lápiz. Recuerden que son líneas auxiliares, imaginarias, ¿tá? Que en realidad son de ayuda. Después, si tenemos que representar que sean aristas vistas, es decir, si las veo o no, las voy a representar con lapicera. Y todo lo que sobra lo dejo a lápiz, porque no es necesario marcarlo. ¿Tá? Tenemos fugantes, espero que se pueda visualizar mejor. ¿Tá? Esto sería el trazado de punto de fuga, líneas fugantes. Líneas fugantes. Y la línea del horizonte que la abreviamos. ¿Ah? Bien, este es el trazado para una perspectiva frontal o central. Vieron que en la fotografía yo, para encontrar dónde estaba el punto de fuga, primero lo que hice fue trazar las fugantes, y donde se unían esas fugantes, ahí yo ubicaba el punto de fuga y trazo después la línea del horizonte. Sin embargo, cuando voy a hacer el trazado de cero, ¿tá? Yo lo que hago es, a la inversa, trato de trazar la forma del cuadrado acá, porque estábamos tratando de representar cómo sería un cubo visto de forma frontal, ¿tá? Que vemos solamente la cara frontal. Bueno, pero este cubo en realidad tiene más caras. Entonces, para representar esas caras que no veo por esa cara frontal que me lo está impidiendo ver, lo que hago es trazar la cara frontal de los vértices, ¿sí? De cada vértice trazo una fugante hacia adentro, ¿tá? Es decir, ubico el punto de fuga. Y después lo que hago es ir trazando aristas horizontales para definir la cara superior e ir bajando de forma vertical, y donde coincide cierro para encontrar la base, ¿tá? Pasado en limpio acá. Cara frontal y cara superior, que está oculta, por eso está representada con líneas discontinuas. Y acá lo mismo, la base representada con las fugantes ocultas, que son las que no se ven. Y esta es la cara de atrás. Es decir, esta cara, que es más chiquita, es paralela a esta de acá. Lo único que, como está representado en perspectiva cónica, se va a ver mucho más chiquita que esta. Lo mismo que pasaba con los bancos, ¿tá? Al estar más cerca de nosotros, los bancos se van a ver más grandes. Al estar más lejos, se van a ver más pequeños, ¿tá? Bien. Vamos a ir al segundo ejemplo, que es la perspectiva oblicua, ¿tá? Cuando vamos a tener una arista, vamos a este campo. Una arista frontal a nosotros. Ya no tenemos una cara frontal como en este caso, sino que vamos a tener una arista frontal a nosotros, ¿tá? Vieron acá que ya lo tenemos trazado. ¿Qué va a pasar en la fotografía? Es un edificio, a ver si puedo agrandar. Ahí. Un edificio donde tenemos una arista. Vamos a ver, en este tipo de perspectiva nos permite ver más cualidades de un objeto, porque no nos deja ver solamente una cara frontal, sino que podemos ver dos laterales, ¿tá? Nos deja ver más características. ¿Qué va a pasar acá?
Bueno, lo mismo que empecé a hacer acá, que empecé a trazar fugantes, acá voy a hacer lo mismo, voy a trazar fugantes por el borde de las líneas del suelo, ¿sí? Esas líneas que le dan la forma a la estructura. Voy a trazar, trazo, trazo, trazo y veo dónde se encuentran esas líneas, que se van a encontrar acá. ¿Tá? Lo mismo hacia el otro lado, trazo, ¿tá? Y trazo a ver dónde se unen para encontrar el punto de fuga. Tenemos para un lado, hacia la izquierda, punto de fuga izquierdo, y hacia la derecha, punto de fuga derecho. Cuando yo ya encuentro los puntos de fuga, voy a trazar la línea del horizonte. Recuerden siempre que la línea del horizonte es una línea horizontal, ¿tá? No puede quedar inclinada. Si queda inclinada es porque o estoy observando un poco raro el edificio o el objeto, o el celular o la cámara de fotos no está totalmente vertical para fotografiar, ¿sí? Tiene alguna inclinación. Por eso es que puede quedar un poco inclinada la línea del horizonte, ¿sí? Lo mismo, acá en realidad hay más líneas fugantes porque, como les decía hoy en este ejemplo, hay tantas líneas fugantes como lo requieran. Acá es para saber las proporciones de las ventanas. Por ahora vamos a manejarnos con las líneas básicas. Tenemos acá otro ejemplo de perspectiva. Vamos a, para trazar acá, para encontrar dónde están los puntos de fugas en una perspectiva oblicua. Es oblicua porque, recuerden, nos permite ver dos caras, ¿sí? Tenemos una arista frontal a nosotros. Entonces, para encontrar los puntos de fugas, vamos a trazar. Trazo. Vieron que no estoy midiendo nada. Trazo la inclinación por el borde de la estructura, lo que le da la forma. Trazo, esa se me va a unir ahí. Y la otra, más o menos acá, vieron que toma esta forma. Más o menos. Esta queda un poquito más larga. A ver si se me va del... Creo que se me va de la hoja. Ay. Bueno, acá se me va de la hoja. No sé si estaba mirando la hoja, no estaba mirando la cámara. Espero que lo haya grabado. Esta línea acá, cuando lo vayan a trazar, muy probablemente pase esto, que se les va de la hoja. Entonces podemos agregar, voy a achicar acá, podemos agregar otro pedacito. Eso ahí podemos unir otro pedacito, porque ¿qué pasa? No lo puedo cortar antes. Yo voy a prolongar, doy continuidad a la línea de inclinación. Esto tendría que pegarlo con cinta, ¿no? O con cascola. Sigo. Doy continuidad acá. Y lo mismo con la de arriba. Doy continuidad a ver dónde se unen. Se me va a ir de la hoja. No pasa nada, le agrego otro pedacito. Tendría que haber achicado la imagen porque quedaba muy pequeña. Entonces acá yo ya encontré el punto de fuga derecho, ¿tá? Y acá punto de fuga izquierdo, ¿tá? Vieron que los dos están a la misma altura. Cuando encuentro los puntos de fuga, voy a trazar línea horizontal que se va a unir, que se une de punto de fuga derecho a punto de fuga izquierdo, para hallar, para marcar lo que es la línea del horizonte. Esta línea del horizonte está a la altura de los ojos del observador. ¿Tá? Siempre a la altura de los ojos del observador, ya sea que esté parado o que esté sentado. ¿Tá? Esa es siempre la referencia. Bien. Espero que esto se haya entendido. Vamos a explicar el trazado. Hicimos el trazado acá sobre una fotografía. Ahora nos queda el trazado inverso.
porque cuando tengo que hacer un trazado sin referencia a una fotografía, es diferente. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo mismo que hice en el caso anterior, es hacer el trazado de la línea del horizonte. Estoy viendo que está torcido esto. A ver ahí. Estoy tratando de hacer lo mejor posible para que se entienda bien. Pero estoy mirando acá y mirando el celular para corroborar lo que estoy grabando. Entonces, si hay alguna cosita que se me pasa, disculpen. Trazo, línea del horizonte. ¿Ah? Línea del horizonte, lo marco ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tratar de representar un prisma. Pues si yo englobo esta forma en una figura geométrica, diría que ya no es un cubo porque tengo esta forma acá, que en realidad esta cara es más grande que esta. No es un cubo. Podría decirse que es un prisma, es decir, es más largo que ancho. Lo represento a mano alzada. Recuerden que dijimos la deformación perspectiva. Ya no es la perspectiva isométrica donde las aristas son paralelas, sino que las aristas van a tender a unirse en un punto. Entonces tenemos acá un prisma de base rectangular. Tengo la cara derecha más larga que la cara izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer... Acá tenemos la misma situación. El observador frontal a esta estructura, a ese elemento. Por eso no vemos ni la cara de arriba ni la cara de abajo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una arista atravesando la línea del horizonte. ¿Tá? Y vamos a marcar puntos de fuga. Punto de fuga izquierdo. Y punto de fuga derecho. Para que esto no me quede igual, si yo hago del punto de fuga a la arista la misma distancia acá hacia la izquierda, la misma distancia hacia la derecha, eso significaría que acá tendría la misma distancia que acá. Y en realidad, como la cara lateral derecha es más alargada que la izquierda, implica que yo acá, es decir, acá, de acá a acá, tengo que hacer un poquito más de distancia. No puedo mantener esta misma distancia acá. Bien. Punto de fuga izquierdo. ¿Tá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a unir del punto de fuga izquierdo, paso por el vértice inferior de esa arista. ¿Tá? Y lo mismo acá. Uno el vértice superior. ¿Tá? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Lo que trae acá es esta línea, estaría representando esta arista de acá, esta fugante de acá, y esta estaría representando esta de acá. ¿Sí? Como no estoy trabajando con las proporciones, con las medidas, la forma exacta, el ángulo exacto no es el mismo. ¿Tá? Pero ahora vamos a ver otro ejemplo que se va a aproximar un poco más. Lo mismo acá, estoy trazando esta fugante y la de arriba esta. ¿Tá? Ahí aparecen dos conos. Para definir esta línea de acá, lo que voy a hacer es marcar acá una horizontal, siempre tomando en cuenta la proporción. Voy a cerrar de fugante superior a fugante inferior. Entonces yo acá me delimito hacia dónde llega la cara. ¿Tá? Y trazo. Bien. Lo mismo acá. Como sé que esta cara es más pequeña que esta, voy a acercarme un poquito más. No la voy a hacer tan alargada. Esto es como para ir practicando la percepción visual. Nos ayuda mucho este tipo de ejercicios. Acá tenemos solamente las caras. No hicimos las caras internas. Tenemos la cara lateral izquierda y la cara lateral derecha. ¿Tá? Bien, pero vamos a hacer otra situación.
Voy a sacar esto de acá. Otra hojita. ¿Qué pasa si en vez de ese volumen vamos a ir al ejemplo de perspectiva cónica central? Volvemos a esto. Vamos por paso. Explicamos uno, explicamos la central, hicimos el ejemplo de la central, explicamos la oblicua, hicimos el ejemplo frontal de la oblicua. Pero ¿qué pasa cuando el observador está mirando hacia abajo? Porque ahí teníamos el ejemplo de que el observador estaba mirando de frente, no tenía una inclinación de la mirada, de la vista. Por eso es que en la central la cara atravesaba esa línea del horizonte. Pero cuando el observador, hago la línea del horizonte acá. Quiero centrar un poquitito. Cuando el observador baja la vista, quiere decir que va a poder ver, no una casa, la parte de arriba, pero si estoy trabajando con un objeto, por ejemplo un cubo, voy a hacer acá el ejemplo tridimensional, sigue estando frontal la cara del cubo. Este es el ejemplo en perspectiva, sin el trazado de fugantes, ¿no? Cuando baja la vista y ya no está frontal totalmente el observador, perdón, va a poder ver una segunda cara. Entonces tengo una cara frontal, sigo viendo la cara frontal, pero al bajar la vista, el observador le permite ver la cara de arriba. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, es lo mismo. Lo único que al mirar hacia abajo, la línea del horizonte va a estar encima de la figura. Entonces lo que tengo que hacer es dejar acá una distancia. Voy a hacer la cara frontal, como hicimos en el presencial. Hago la cara frontal. Voy a poner que sea 4 centímetros. Acá mido a modo de que el cuadrado sea un cuadrado. Esta regla nunca me llevé con estas escuadras, que les falta ahí un numerito, entonces me entreverán un poco. Corroborar. Estoy generando sombra. Ahí. Tengo la cara frontal. Acá me estoy dando cuenta, no quedó tan cuadrado, pero bueno, es lo que tiene la mano alzada. Hago la cara frontal por debajo de la línea del horizonte y ubico el punto de fuga sobre esa cara. ¿Qué voy a hacer después? Porque me faltan las demás caras. La cara que vemos superior y las otras internas. ¿Qué voy a hacer después? Punto de fuga, ¿no? Y línea del horizonte. De cada vértice tengo que trazar fugantes, como hicimos en este ejemplo. El tema es que acá el observador está totalmente frontal a esa cara, vista hacia el frente, sin inclinar la vista hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de cada vértice se sacó una fugante hacia el centro, hacia el punto de fuga. Acá va a pasar lo mismo, pero el resultado va a ser diferente. De cada vértice voy a sacar una fugante hacia el punto de fuga, lo mismo que pasó en el anterior. Fugante. Acuérdense que las fugantes son líneas auxiliares, así que no pasa nada que atraviese las líneas del cubo. Saco fugantes de cada vértice hacia el punto de fuga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a delimitar la cara superior. Supongamos, tengo esta línea, que sería esta de acá, y esta línea, que sería esta de acá. El tema es que yo tengo que ver qué tan larga o qué tan profundo va a ser esa cara. Entonces, más o menos, la voy a hacer, voy a trazar una arista de fugante a fugante, sin medidas.
esto nos ayuda a desarrollar, como les decía antes, la percepción. Entonces, delimito ahí. Esa es la profundidad que quiero para ese cubo, ¿tá? Como estoy trabajando en perspectiva cónica y sin medidas, no me doy cuenta totalmente si realmente es un cubo, ¿tá? De momento lo vamos a trabajar de esta forma. Ya trabajar con medidas implica todo un sistema de proporciones, de medidas, de precisiones que ya serían para la parte científica, de quinto científico. Y entraría como a complicar un poquito más y no los quiero entreverar, ¿tá? De momento el objetivo es entender el procedimiento del trazado y que realmente se entienda cómo resolver este tipo de ejercicios y la diferencia entre lo que es una perspectiva central y una oblicua. Entonces, una vez que delimito la cara, la profundidad, voy a trazar la cara de arriba, ¿tá? Bien, ahí me quedó la cara frontal y la cara de arriba. Pero tengo más caras, ¿tá? Me faltan 4 caras más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo delimito la cara de arriba, de los 2 vértices más cercanos al punto de fuga, voy a trazar de forma vertical hacia abajo. De forma vertical, ya comienzo a hacer con líneas discontinuas, porque recuerden que estas caras no las puedo ver, ¿tá? Pues están hacia adentro. Lo hago con líneas discontinuas hasta chocar, hasta llegar hasta las fugantes verticales, hasta llegar hasta las fugantes, ¿tá? Tienen que estar más o menos a la misma altura, ¿no? Deberían, ¿tá? Entonces, una vez que chocan ahí, trazo, ¿tá? Y ahí ya se me define la cara de atrás. Esta cara, que en realidad es paralela a esta. ¿Qué pasa? Como estoy trabajando en perspectiva cónica, esta cara que está más cerca de nosotros va a ser siempre más grande. La cara que está más cerca al punto de fuga se va a percibir más pequeña, ¿tá? Nos quedan estas líneas que las voy a hacer discontinuas, trazar sobre las fugantes. Entonces ahí ya resuelvo el resto de las caras que me faltan. La base, la cara que está apoyada sobre las superficies o en el suelo podría decirse, y las caras laterales, ¿tá? Bien, esta es la resolución de la perspectiva cónica cuando una persona mira hacia abajo. Si fuese hacia arriba, si esta persona mirase hacia arriba, y no hacia abajo, es la misma situación, pero como está mirando hacia arriba, en vez de representar la cara frontal debajo de la línea del horizonte, lo vamos a hacer hacia arriba. Y el procedimiento es exactamente el mismo. De los vértices 1 al punto de fuga, ¿tá? Ya no voy a observar la cara arriba, sino que se va a ver la cara de abajo, es decir, la base del volumen, ¿tá? Bien. Inténtenlo, el resultado ese que vemos la base, el que hicimos en el presencial, que estaría bueno. Vamos a hacer el ejemplo de el oblicuo, la perspectiva oblicua, ¿tá? Este de acá. Entonces, tenemos el ejemplo de, vamos a hacer un prisma, lo mismo. ¿Cómo se vería la cara de arriba? Ay, a ver.